Hoy quiero hablar, hermanos, bajo el tema el poder de la oración. Diga conmigo el poder de la oración. Otra vez, el poder de la oración. Estaba pensando, hermanos, que hablar de la oración es un tema que cuando la iglesia lo escucha, siente pánico. De hecho, es un tema aburrido para muchos, para otros casi pasado de moda. Cuando se habla de oración, tiembla la carne. De hecho, es uno de los mensajes menos motivacionales que hay, porque es difícil decir amén a algo que uno no lo está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Y si con algo que vamos a hablar usted no se identifica, no diga amén. Gloria a Dios. Así que no vaya a creer que a veces muchos predicadores dependen de los aplausos y de los amenes de la gente. Yo no dependo de aplausos y gloria a Dios. Pero yo sé que es un tema que va a ser de mucha importancia porque el Señor ha estado revelando a mi vida que Él quiere que la iglesia vuelva a la oración y a su nombre. De hecho, durante mi trayectoria cristiana, lo he escuchado una, dos o tres veces. ¿Sabe por qué? Porque en su mayoría de los predicadores no tienen la autoridad de predicar de oración porque no oran. Está aquí. Y si hay algo de lo que el diablo se asegura es que no se hable de la oración. Pero hoy vamos a hablar de la oración, hermanos. Y después de hoy, yo oro al Señor para que en usted cambie la perspectiva de lo que es la oración. Y hoy vengo a motivarte para que salgas aquí con ese espíritu de oración. De hecho, antes que termine el mensaje, yo oro al Señor para que tú vayas desesperado, que se llegue el tiempo de que te toque orar otra vez. Amén, hermanos. Yo quiero no definir, sino redefinir la oración. Porque hay una definición demasiado caducada. Hay una definición de oración como muy caducada. Y quizás por eso no ha habido tanto interés en cuanto a la oración, porque no hemos comprendido la importancia de lo que es la oración. Y quizás tú tengas un concepto y yo te pregunto ¿qué es la oración? Muchos dirían es hablar con Dios, pero ahí se queda. ¿Sí o no? ¿Y por qué algo tan importante se tiene un concepto tan superficial? Y hoy vamos a profundizar, hermanos, qué es verdaderamente la oración. ¿Cuántos se quieren profundizar? Y escuche bien las definiciones que traigo acerca de lo que es la oración. Y número uno, son las llaves que nos dan acceso al cielo. Qué bueno es saber que usted tiene las llaves donde usted puede acceder a algún lugar. Si a usted le dijera a Donald Trump, estas son las llaves para que entres a la bodega donde tengo todo mi oro y tenga mi plata, y usted le arrebata las llaves y usted anda ahí, con esta puedo abrir. Y a veces, ¿por qué nosotros no podemos entender y podemos motivarnos a saber que la oración es la llave, el acceso al cielo? No hay otra forma que nosotros podamos acceder al cielo si no es por medio de la oración. Si quieres que el cielo intervenga en tu vida, en mi vida, la oración es la vía. No hay otra forma de que el cielo pueda intervenir en nosotros si no es por la oración. Las cosas en el cielo se mueven. Escuche esto, hermano. Las cosas en el cielo se mueven desde la tierra a través de la oración. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Está aquí la iglesia, hermanos. A ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En pocas palabras, muchas cosas en el cielo se mueven desde la tierra a través de la oración. Hay cosas que nosotros no las hemos
movido o removido o quitado porque no oramos. Pero hay cosas que Dios las quiere hacer. Hay cosas que Dios las quiere provocar. Pero la llave es la oración. Está aquí la iglesia. Y una de las disciplinas que se ha perdido en el creyente es la oración. No le pido que diga amén, porque ya sé que hoy no va a haber muchos amenes. Pero una de las disciplinas que se ha perdido en el creyente es la oración. Y déjeme decirle, hermano, que si usted no ora, yo creo fielmente que usted no es cristiano. Porque no se puede ser cristiano sin orar. No se puede ser cristiano sin tener una comunión con Dios. Amén, hermano, está aquí. Una iglesia, un creyente que no tiene disciplina para orar, va a fracasar. Entonces necesitamos disciplina. ¿Sabe por qué? Porque recuerde que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y eso se vencen solo a través de la oración. No hay otra forma, hermanos. No es como dijo alguien una vez: si yo me encuentro al diablo con esta 357, como que el diablo no va a tener miedo a una pistola. Y que me aparezca el diablo y se tocaba aquella 357. Más bien se ríe el diablo. El diablo no le tiene miedo a esas cosas. El diablo no le tiene miedo. Por muy bonito que usted cante, por muy bonito que usted predique, el diablo no le tiene miedo a eso. ¿Sabe qué le tiene miedo el diablo? Si usted ora y si dobla sus rodillas. A otra cosa no, hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra demonios. Todos los días nosotros nos enfrentamos a demonios, a espíritus inmundos que nos quieren destruir, que quieren que nosotros fracasemos, que caigamos. Y si no nos sostenemos en la oración, va a ser difícil, hermanos. Está aquí. La oración es el idioma de Dios. Me gusta esta palabra. Es el idioma de Dios. La oración es para incluso cambiar nuestro estado de ánimo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que está triste, que haga oración. Hay mucha gente que pasa todo el tiempo deprimida, triste, en derrota. ¿Sabe qué? Es falta de oración. Hello. Porque dice que el que está triste, que haga oración. Porque la oración lo inyecta, lo reanima, lo levanta. Mire, hermano, cuando una persona ha estado en la presencia de Dios y se levanta, se siente victorioso, se siente en victoria. Y a su nombre. Pero una gente que no pasa en comunión con Dios, hermanos, se le nota en el rostro. Se le nota en su semblante que no hay nada ahí. Hello. Cambia tu estado de ánimo. Mire, hermano, te da valentía la oración. Dice la palabra que cuando iban a tomar la tierra prometida, Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. ¿Sabe por qué? Porque eran hombres de búsqueda. Eran hombres que buscaban a Dios. Y los demás que decían: no podemos, no nos da miedo, que son gigantes. ¿Sabe por qué? Porque no tenían comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, eres un hombre y una mujer valiente. Y a su nombre. Si eres un cobarde es porque no oras. Le tienes miedo a cualquier cosa que pase. ¿Cuántos son valientes, hermanos? Y si usted no es valiente, hermanos, es porque no ora. Cualquier cosa que se quiera hacer, no podemos. ¿Y para qué vamos a hacer eso? ¿Y cuál es ese invento? Todo una cobardía, falta de oración y falta de búsqueda. Hello. Es el teléfono de Dios. ¿Cuántos quieren hablar con Dios? Amén. Muchos quieren la respuesta de Dios que dice Jeremías 33:3, Miguelito. Clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Es el teléfono de Dios. ¿Cuántos quieren llamar a Dios? Pues clame a Él y Él va a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice, que tú no conoces. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor?
Pero mire algo muy tremendo. Algo muy tremendo. No se preocupe, no voy a predicar mucho para que se quede con lo que le voy a dar. ¿Qué es la oración? Es la forma de gobierno. Escuche esto. Esto me sacudió cuando el Señor me lo mostró. Es la forma de gobierno de la iglesia. La iglesia fue llamada a gobernar tanto en el reino físico como en el reino espiritual a través de la oración. Y usted va a entender, ¿tanto poder tiene la iglesia? Claro que sí, hermanos. De hecho, este mundo subsiste por la iglesia. Este mundo no ha sido quemado porque aquí está la iglesia. Este mundo se mueve por la iglesia. Entonces Dios le dio autoridad a la iglesia para gobernar, pero a través de la oración. Cualquier cosa que pase socialmente es responsabilidad de la iglesia. Y va a entender por qué es esto. Mire, en cierto momento, el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos al libro de Hechos, capítulo 12. Mire qué bonito esto. A mí me encanta esta parte. Hechos, capítulo 12. En aquellos días, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire que esto, se levanta una persecución. Mire acá, hermano. Se levanta una persecución y Herodes captura a Pedro y captura a Juan. Y dice la palabra que mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Entonces, viendo todo el pueblo que esto agradó, viendo Herodes que esto agradó a la gente, dijo: no, pues, si les agradó que yo matara a Jacobo, voy a matar también a Pedro, porque esto agrada a la gente. Porque por lo general los políticos les gusta hacer lo que le agrada a la gente, ¿sí o no? Y es una mala forma de gobierno. Y a su nombre. Entonces, cuando matan a Juan, el pueblo se alegra. ¡Güey, qué bien, Herodes! ¡Qué gobernante que tenemos! Y eso lo elogió a Herodes. Entonces dijo: vamos a matar ahora a Pedro, pero ahorita no es el tiempo. Métanlo a la cárcel de más adentro, porque cuando pase la Pascua lo vamos a matar. Porque yo quiero agradar al pueblo. Y había tomado, dice el 4, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados a cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para matarlo. Pero ¿sabe qué pasó? Escuche eso. Ahí intervino la iglesia. Y dice el verso 5, este es el que más me interesa leer, el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero dice, diga conmigo, pero la iglesia hacía oraciones a Dios por él. O sea, ahí había un conflicto grande. Herodes que quería matar a Pedro, pero había la iglesia que estaba orando por Pedro. Ahí, ¿quién gobernaba a quién? Está aquí. ¿Me está entendiendo? ¿Quién tenía el poder ahí, Herodes o la iglesia? ¿Quién, hermanos? Claro que la iglesia tenía el poder. Le estoy diciendo que por medio de la oración Dios nos da el poder para gobernar. Y la iglesia hacía oraciones sin cesar. Saca a Pedro, saca a Pedro, saca a Pedro. Necesitamos a Pedro afuera. Saca a Pedro. Oraban y oraban. Aquí quien manda es la iglesia. Y golpeaban los aires y la iglesia oraba sin cesar. Y a causa de la oración, Pedro estaba encarcelado, hermanos. Y dice la palabra del Señor que llegó un ángel. Escuche esto. Llegó un ángel, se le presentó un ángel que le resplandecía en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le repartió diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Producto de qué? De una iglesia que oraba. Y a su nombre se le cayeron las cadenas a Pedro.
Y dice la palabra que el ángel le dijo: cíñete y átate. Y la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo: envuelve tus manos y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual se abrió por sí mismo, y salieron, pasaron por la calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿A causa de qué? Y Pedro llegó, estaban los hermanos todavía revueltos, hermanos. Yo creo que ese día había culto, orando por Pedro, porque lo iban a matar. Y Pedro les toca la puerta y sale alguien a abrir. Y vio que era Pedro y no le abrió, sino que sale de juida. Sale de juida. Está Pedro afuera, y no creían y estaban orando para que Pedro saliera. Amén, hermano. Así muchas veces nos limitamos cuando oramos por cosas, y cuando las miramos provocadas, dudamos, hermano. La iglesia está llamada a gobernar, y a su nombre. En cierto momento había un juez que no le temía a Dios ni a los hombres. Un juez injusto, dice la palabra. Pero había una viuda. ¿Sabe qué? Estaba la representación del hombre más poderoso de la sociedad con la más débil de la sociedad. Yo así lo miro. ¿Quién es el más poderoso de una sociedad? Un presidente, ¿no? Y una viuda indefensa que no tiene nada representa a la más débil, ¿sí o no? Pero sabía orar. Y si sabía orar, tenía más autoridad que este juez injusto. Y dice la palabra que no cesaba de decirle: haz justicia de mi adversario. Y dice la palabra que este juez ya lo tenía hasta aquí. Pero en pocas palabras le estaba diciendo: yo tengo la autoridad porque yo estoy clamando y orando a mi Dios. Escuche esto. Yo no sé en la situación que usted está, pero dice la palabra que Él nos ha puesto en lugares celestiales. Y cuando usted está en lugares celestiales, le puede hablar a cualquier gobernante y tiene que escuchar a ese gobernante, porque usted tiene la autoridad del cielo. Y a su nombre. Primera de Timoteo 2:1 dice: exhorto a todos los hombres que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia. Escuche esto: por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. A mí me llama la atención este versículo. Escuche esto, hermano. A mí me llama la atención este versículo, porque el apóstol Pablo está mandando a nosotros que oremos por los gobernantes y por los reyes. Dice: para que vivamos quieta, reposadamente, con piedad y honestidad. Le digo algo: hay cosas que pasan en el país que es por culpa de la iglesia que no ora. Y a su nombre. Porque Pablo dice que hay que orar por los reyes, que hay que orar por los gobernantes, que hay que orar por los presidentes. Dice: para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. De tal manera que hay leyes que se van a dictaminar en los congresos, en los parlamentos, se van a aprobar si la iglesia lo permite. Yo no sé si usted está entendiendo esto, hermanos. Pero hay cosas que dependen de la iglesia. Yo me acuerdo, hermanos. Yo no sé si algunos de los hermanos de allá de Silca se acuerdan también, que en cierto momento hubieron dos eventos. Les voy a contar el primero. Se desató un espíritu de muerte en el pueblo, que cada mes había 1 y 2 muertos. Cada mes había 1 y 2 muertos. Y por término de 6, 7 meses no cesaban. ¿Sabe qué decía el pueblo después? Y esta vez, ¿quién seguirá?
no tarden a ver el otro muerto. Y aquel espíritu de muerte, yo me acuerdo que los pastores se levantaron y entendieron este mensaje. Y me acuerdo que nos levantamos oscuro a orar, a hacer vigilias, a clamar, a reprender ese espíritu de muerte que no tenía que gobernar esa zona. Y me acuerdo que salimos al pueblo, a las entradas y las salidas, a ungir y a declarar y a reprender todo ese espíritu de muerte. ¿Y saben qué pasó? Se fue. Yo no sé si usted va a creer eso. A mí no me importa si usted no cree. Lo estoy diciendo de lo vivencial. ¿Qué pasó? A veces la iglesia baja los brazos, entonces el diablo aprovecha a gobernar. Y a su nombre. Una vez nos metimos a 40 días de ayuno con todas las iglesias de Silca para que se exterminaran las cantinas. Porque ya cada cuadra se escuchaban el relajo y espíritu de alcoholismo. Yo no sé si se acuerda Felipe y los otros hermanos que están aquí. Orando, hermano, orando. ¿Y sabe qué? La cerraron por un tiempo. Pero ¿qué pasó? La iglesia bajó los brazos y volvieron a montar. Y es un reto que yo estoy haciendo también a los pastores que me están escuchando. Me estuvieron informando que se ha desatado un espíritu de drogadicción en nuestro pueblo. Es tiempo de que la iglesia se levante y que entienda el papel que Dios le ha dado y que se levante a reprender estas huestes espirituales de maldad, porque si no el diablo se empodera, hermanos. Y nosotros tenemos que orar y decir, Señor, que no se aprueben leyes contra el aborto, leyes de recasamiento, leyes donde se pueden casar hombre con hombre y mujer. La iglesia tiene que pararse, pero eso se hace a través de la oración. Y a su nombre, hermano. Y yo sé que usted sabe, aunque no esté orando, sabe esto. Y a su nombre. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero una iglesia que ora, no una iglesia haragana. Hello. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En pocas palabras, el diablo va a hacer lo que la iglesia le permita hacer. Yo no sé si usted me está entendiendo a esta hora. Hay cosas que pasan en nuestra vida, hermanos, porque bajamos la guardia. Porque dejamos de vigilar. Y a veces la palabra de Dios habla de los atalayas que vigilan. Los atalayas vigilaban toda la noche cuando miraban un enemigo. A veces bajamos los brazos. Y a veces sin darnos cuenta la iglesia se llena de adulterio, se llena de fornicación. Hasta los brujos se vienen a congregar aquí. Y la iglesia no tiene el discernimiento para poder ver. Hay iglesias que yo miro ya practicando brujería en el altar. Ya miro iglesias practicando la adivinación en el altar. Y la gente no echa de ver como aquella, como la iglesia que el Señor reprendió y le tengo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que seduce a mis siervos a fornicar. Escucha bien eso, y que dice ser llamada profetisa y la has tolerado. ¿Sabe por qué? Porque se había vuelto una iglesia fría y no había identificado que el mero diablo estaba en el púlpito ministrando. ¿Falta de qué? De oración, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que esta noche la iglesia sea sacudida y que la iglesia pueda volver a entender esto, que necesitamos orar. Necesitamos orar, que la iglesia vuelva a la oración. No hay nada más importante en la vida del cristiano que la oración, hermanos. No hay nada más importante que la oración. Porque si no, hermanos, el Hades va a hacer lo que quiera hacer. No bajemos la guardia. Y hay cosas que no se reciben no porque Dios no quiere, sino porque no hay oración por ellas. ¿Sabe qué dice el Señor? Busqué quien hiciese vallado. ¿Escuchó eso? Busqué quien hiciese vallado.
Busqué a quien se pusiera en la puerta a vigilar. Busqué entre los hombres un entendido que pudiera ver la situación que está pasando. ¿Y sabe qué, Señor? No encontré. La iglesia, hermanos, mira, el diablo hasta se hace los bigotes con una iglesia que no ora. Siembra pleitos, siembra contienda, siembra divisiones. Ahí aparecen hermanas llenas de celo, aparecen las hermanitas con un espíritu de chisme. ¿Por qué? Porque se baja la oración, hermano. Pero cuando hay hombres y mujeres que están clamando, cuando viene un chisme, ahí se tiene que desvanecer en el nombre de Jesús. Así que echamos fuera espíritu de chismes. Todo espíritu que se quiere infiltrar aquí en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera por el poder que hay en la palabra, que hay en la oración. Cuando le da un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando nosotros entendemos esto, que es la oración, hermanos, nosotros nos vamos a motivar a orar. ¿Sabe? Mire, estaba leyendo acerca de esto, cómo la oración interviene en los gobiernos, cómo la oración interviene en la política. ¿Sabe qué? La oración interviene aún hasta en el mismo cosmos. Dice la palabra que Elías oró para que no lloviese y no llovió. Y volvió a orar para que lloviese y volvió a llover. ¿Cómo? ¿Qué poder, hermano, el que tiene la oración? Cuando hay oración, ahí hay provisión del cielo. Y aún la creación misma tiene que obedecer cuando alguien ora. Está aquí, hermanos. Yo sé que muchos hoy se van a levantar con el deseo de orar, hermanos. Pero vamos a orar. Les voy a enseñar un poquito más adelante cómo es que hay que orar, hermanos. Hay provisión del cielo, hermanos. Elías oró por lluvia y la lluvia cayó. Oye, mire, hermano, que estoy problemas, que problema aquí, que problema acá, que problema acá. No, usted tiene un problema más grave y es que no ora. Porque cuando hay oración hay provisión. Cuando hay oración hay lluvia. Cuando hay oración hay respuesta de Dios. Y a su nombre. La oración interfiere incluso la creación de Dios. Me gusta este texto, Hechos 4:31. Lo tiene Miguelito. Mire que me gusta esto. Me gustaría que pasara esto. Cuando hubieron orado, mire, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados dice que tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La tierra tembló, hermanos. Qué sensación tan bonita saber que por mi oración la tierra tiembla. ¿Cuánto le gustaría que oráramos y que nos sacudiéramos aquí? Pero no, hermano, ¿cuál? A veces, pero se sacude la almohada, la chilla en esos alambres de esa cama, durmiendo. Pero hermano, levantémonos a orar. Comencemos a cultivar una vida de oración. Dice que el lugar que estaban ahí tembló. El mismo planeta Tierra tembló en aprobación de lo que la iglesia estaba haciendo. Porque aún la creación misma se estremece, hermano, cuando el pueblo ora. Dice que la creación gime por ver las manifestaciones gloriosas de los hijos de Dios. Escuche esto, la creación se alegra cuando la iglesia ora. ¿Usted no lo cree? Claro que sí, hermanos. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Josué oró y el sol se detuvo. El sol se detuvo. Mire el poder que puede tener la oración. Pero no va a ir a mañana que el sol se detenga, porque le va a caer un meteorito en la cabeza. Pero en momentos específicos su oración es escuchada. Yo sé que sí. Es la vía. Mire, hermanos, la oración es la vía
de la liberación y de la opresión. Si hay gente oprimida por el diablo, por Satanás, la oración es la vía de la liberación y la opresión, porque dice la palabra que hay género que no sale si no es con ayuno y oración. O sea que hay géneros que están bien engarmachados ahí, que no se van a ir, hermano, con gritos. En cierto momento dicen que estaban liberando a alguien. Gente de saco, corbata. Por ahí vamos a quitar esta corbata. Y fuera espíritu, y te vas en el nombre. Ya lo tenían todo lleno de saliva y el espíritu no se iba. Y dicen que estaban sudados los hermanos, los pastores. Ya no aguantaban el calor y reprendiendo aquel espíritu. Y que les dijo, muchachos, tráeles una Coca-Cola, que ya no aguantamos. Y les dije el demonio, me traen otra a mí también. No es bromeando. Pero estaban orando. No, esto ahí sí voy en serio. Estaban orando, reprendiendo aquel espíritu y no se iba, hermanos. Y dice la palabra, dicen los que cuentan esta historia, no sé si es cierto, que venía bajando un señor de la montaña con unas botas de hule. Todo lleno venía de trabajar con su machetillo. Y pasó por donde estaban liberando a aquel muchacho y les dice a los hermanos, ¿qué están haciendo? Mire que estamos liberando y no se quiere ir ese espíritu. Dice que solo se paró y le dijo, te vas en el nombre de Jesús. Y aquel espíritu se fue. Pero dicen que era una persona que pasaba en los cafetales orando y clamando a Dios. Porque a veces el espíritu no mira las corbatas, ni los sacos, ni lo bonito que andemos bien peinados. El espíritu mira si somos hombres de oración. Porque el hombre de oración es conocido en el infierno. ¿Sabía usted? Que el hombre de oración, si usted ora su nombre, es conocido en el infierno. Es famoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando los hijos de Cefas estaban echando fuera un espíritu, le decían en el nombre del que predica Pablo esto y dice que los espíritus le hablaron. Le dicen, a Pablo conocemos. Oh, lo conocían, hermanos. Lo conocían a Pablo. A Pablo lo conocemos, le dicen. Pero ustedes, ¿quiénes son? Mira, hermano, el que no ora ni el diablo lo conoce. ¿Quiere ser famoso? Usted ore. Imagine que a alguien que ni el diablo se interese por él. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor esta hora, gloria a Dios. ¿Quiere ser de renombre? Usted ore y mirará cómo va a ser famoso. Porque Pablo lo conocían los espíritus. A Pablo lo conocemos. ¿Sabe por qué? Porque Pablo hacía oración, Pablo hacía guerra. Hay muchas cosas que vienen contra la iglesia. ¿Y sabe qué dicen los espíritus? No. Ahí está una mujer que se llama Sirey, que se está clamando y no nos deja entrar. ¿Y por qué no metemos un espíritu de contienda en la Filadelfia? Y dicen los espíritus, no hombre, es que miren, ahí es Agabi, se levanta a las 4 de la mañana a clamar espíritu de contienda, fuera en el nombre de Jesús, y no nos deja pasar. Metamos el adulterio, metamos la división, metamos esto, metamos lo otro. ¿Y sabe qué? La oración crea murallas, crea cercos. Y los espíritus dicen, no podemos porque hay una iglesia que está orando. Tenemos que ver el mundo espiritual, cómo trabaja el mundo espiritual. A veces no entendemos lo que nosotros hacemos y clamamos aquí, oramos. Usted puede estar ignorando, pero en el mundo espiritual tiene un gran impacto la oración, hermanos. Por eso ore por el pastor, ore por su familia, ore por los líderes, oremos por la familia. Dice Pablo que oremos por todos los hombres, porque la oración crea cercos de protección, hermanos. Amén, hermanos. Hay gente, hermanos, que estaba, ¿verdad, Jairito? Hay gente que estaba estipulada a morir cierto momento. Y pues la oración de alguien quizás se detuvo. El espíritu de muerte no lo pudo tocar. Amén, hermanos.
Por eso es importante que la iglesia ore por todos, como dijo Pablo. Entonces es la vía de la liberación y de la opresión. A veces hay tanta opresión, hermanos, que se palpa. La gente está aburrida, durmiéndose como muchos aquí, con el deseo de irse, apagados, fríos, por falta de oración. Y a su nombre. Es el precio de la unción, del mover y del avivamiento. Difícilmente nosotros vamos a tener un avivamiento aquí si somos haraganes para orar. Las almas van a llegar a causa del clamor y del avivamiento, hermanos. Por eso se vienen los avivamientos, por cuando hay una iglesia que ore, hermanos. Es el precio de la unción. Cargar la unción cuesta. Mira, hermanos, una de las cosas que provoca la oración es la disciplina que nosotros tengamos. Escucha algo, en muchas citas de la palabra de Dios menciona a los discípulos cuando iban a orar y dice a la hora de la oración. Cuando liberaron a aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación, dice que iban a la hora de la oración. A la hora, significa que tenían una hora, se llama disciplina. Cuando estaba aquel paralítico pidiendo, dice que iban a la hora de la oración en el templo La Hermosa, cuando estaba tirado ahí, que le dijeron: lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y luego se metieron a orar. Eso se llama disciplina. ¿Sabe qué hacía Jesús, hermano? Mire, Jesús hacía esto. Cuando le predicaba a la multitud, dice que los despachaba. Mire, hermanos, despachaba a la gente porque iba a pasar la noche orando. Eso se llama disciplina. Jesús nunca cambió su tiempo con el Padre por estar con la gente. Hermano, la gente es importante. Mira, la gente hay que darle prioridad y esto y lo otro, y la gente. Jesús, al momento de estar con su Padre, le decía: bueno, si quieren, regresan mañana, pero es tiempo de estar con el Padre. Mi hermano, nosotros somos indisciplinados, no tenemos hora, no tenemos nada. Y a su nombre. Ahorita que me pasé a otro lugar a vivir, le digo a mi esposa: yo voy a crear un lugar específico para estar con mi Padre, con el Señor. Y ese lugar va a ser exclusivo para eso. Y que siempre hay una atmósfera. Y cuando usted me visite y anda en pecado, no se va a meter ahí que va a caer muerto. Por eso no me visita. ¿Le advierto, Henry? Nah. Dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Voy a ir rápido. Mire ¿qué hace la oración? Provoca, mire esto, la oración te quita el deseo de pecar. Es difícil que un hombre venga de estar orando una hora y voy a ir a pecar. Ahorita vengo. Difícilmente. Cuando tú oras no sientes deseo de pecar. Está aquí la iglesia. Entonces, ¿sabe por qué muchas veces pecamos? Escuche esto: el que no ora, el que ora no peca, y el que peca es porque no ora. Así de sencillo. Porque la oración, escuche, hermano, te quita ese deseo. Si usted pasa todo el tiempo luchando con un deseo de pecar, es que esa carne está bien viva y necesita matarla en oración. Necesita doblegarla. Porque no es natural en un cristiano que todo el tiempo pase con deseo de pecar. Hay unos hermanos que son incontrolables, que hay que amarrarlos, dejarlos amarrados en la iglesia para que no hagan. Pero si se les suelta. Cuando tú oras, estás diciendo a Dios: quiero tu voluntad en mi vida. Cuando nosotros oramos, decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, no la mía.
Cuando oramos, le estamos dando la autoridad a Dios que intervenga en nuestras vidas y que no nos deje nada para nosotros mismos. En pocas palabras le estás diciendo a Dios: quiero que intervengas en mis decisiones. ¿Sabe que cuando Jesús iba a escoger los discípulos, dice la palabra que pasó toda la noche orando? Y después de que pasó toda la noche orando, dice que llegó y comenzó a escoger. Juan, Pedro, esto. Venite, Judas. Y los escogió. Pero ¿dónde tomó la decisión? Orando. ¿Sabe por qué hay gente que le va mal en la vida? Porque no toma en cuenta a Dios. Le sale la sucia y con esa se casa. Le sale el cadejo y con ese se casa. Tome en cuenta a Dios. Ya me metí a problemas, hermanos. Tomemos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, y no nos va a ir mal en la vida. Pero es que tomar en cuenta a Dios implica esto. Pero como no queremos, hacemos lo que se nos pega la gana. Y ahí después: ay, pastor, ore por mí, llame a los líderes que estoy en ese problema. Y oro, hermano. Mire que me voy a ir. Yo hablé con alguien y me dice: hermano, fíjese que quiero tomar una decisión, me dice. Esto y lo otro. Y ¿sabe qué le dije? Hermano, le digo, si usted toma esa decisión, dígale adiós a su matrimonio. No, hermano, mire que ya hemos consultado. Va en contra de la palabra. Si usted no toma en cuenta a Dios en esa decisión, va a fracasar, le digo. No quiso orar, tomó su decisión, hizo su voluntad. Pregúnteme. Por no tomar en cuenta a Dios. No quiero que intervengas en mi vida. ¿Sabe que el no orar, escuche esto, cuando nosotros oramos, creamos una dependencia de Dios? Está aquí. Te crea una dependencia de Dios. No haces nada si no le consultas a Dios. Y a veces decimos: mi Señor. Y el Señor dice: yo soy tu Señor si tú haces lo que tú quieres. ¿Sabe qué significa Señor? Significa dueño. Y cualquier cosa que nosotros decidamos, si tomamos en cuenta a Dios, ahí sí es nuestro Señor. Pero si se hace lo que se te pega la gana, no es tu Señor. Entonces, cuando oramos, creamos una dependencia de Dios. ¿Sabe por qué? Cuando uno ora, se le revela la naturaleza de Dios. Se te revela la naturaleza de Dios. Se desvanece tu misma personalidad. Y entre más oras, más te pareces a Dios. Qué bonito eso, hermano. ¿Cuánto se parece usted a Jesús? Cuando miraron a Pedro, le dice: tú eres uno de ellos, hablas como ellos, te pareces a él, algo tienes en común. Le hago una pregunta, hermano: ¿qué de común tenemos con Jesús nosotros? Wow. Qué bien me escuché oír. Wow. Qué tremendo esto, hermano. ¿Qué tanto nos parecemos nosotros a Jesús? Mira, hermano, la oración a nosotros nos llena. Si no oramos, caminamos secos. A veces por eso venimos a la iglesia y no tenemos casi nada que dar, porque caminamos secos. Lo que dijeron los discípulos: lo que tengo te doy. En la oración, hermano, nos llenamos. En la oración nos cargamos. Como cuando usted carga el celular, ¿verdad que usted todos los días carga su celular? Tiene 3 de carga y hay el cargador. Como que es el día del juicio cuando mira su celular con 1%. Pero cuando mira su vida así, porque no corre, hermano. Está uno de carga en su vida espiritual. Ya va a venir el domingo para que cargarme 2 rayitas. Y así vive la gente.
subsistiendo con lo que se le da en la iglesia. Eso se llama vivir de las reservas. Uno tiene que estar todos los días cargando su batería, hermano. En la mañana orando, leyendo la palabra en comunión. Y usted va a caminar cargado siempre. Y a su nombre. ¿Sabe que la oración detiene los planes demoníacos? ¿Escuchó eso? La oración detiene los planes demoníacos. Abre puertas que han estado cerradas, rompe maldiciones y puede cambiar destinos de las naciones, de las familias. Eso es lo que hace la oración. ¿Qué hace que no oremos? Voy rápido, hermanos, porque quiero mencionar lo último. ¿Qué hace que no oremos? ¿Usted se ha puesto a pensar qué hace que no oremos? Cuando se convoca la oración 2, 3 en la pizarra, los martes, brillan por su ausencia los hermanos. ¿Qué hace que no oremos? Uno de los enemigos de la oración es la autosuficiencia. Hello. Autosuficiencia. Te crees autosuficiente para sobrevivir. No, yo puedo con esto. No ocupo que el Señor me ayude. ¿Sabía usted que el no orar es una muestra de orgullo? Es una muestra de orgullo. Porque cuando nosotros oramos, ¿sabe qué hacemos? Nos doblegamos y decimos: Señor, yo no puedo, pero tú en mí sí puedes. La gente orgullosa es la que no ora porque creen que lo pueden con sus propias fuerzas. Pero la gente humilde ahí está orando: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Mira que soy débil, Señor. Mira que no soporto esta situación, no aguanto más, como es aquel. Ayúdame, Padre. A veces nos desanimamos también, ojo con esto, el no tener una respuesta así, ¿ve? A veces hay procesos que cuestan. Si tu respuesta no está aquí, llevas 1 año, 2 años, 3 años, sigue orando, sigue orando, sigue orando, que viene tu respuesta. ¿Qué hace que no oremos? El poco anhelo de Dios. La falta de fe. Eso no hace que no oremos. La poca disciplina, esto ya lo mencioné. Quiero terminar hablando sobre los lenguajes de la oración, hermano, porque el tema es un poco extenso. Solo quiero terminar cuáles son los lenguajes de la oración. Diga conmigo: lenguajes de la oración. Mire, cuando yo estaba escribiendo y estudiando esto, cuáles son los lenguajes de la oración, me di cuenta por qué nosotros casi no oramos y casi no podemos orar. Y a veces comenzamos a orar y a los 5 minutos ya no hallamos qué decir. Y por eso se nos hace aburrida la oración, porque no entendemos cuáles son los lenguajes de la oración. Hoy solo quiero mencionar 3, pero son muchos. La oración en el Espíritu. Toda oración debe ir direccionada por el Espíritu Santo. Orar sin el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Es rezo. Orar sin la ayuda del Espíritu Santo únicamente es mecánica, oraciones aprendidas y aburridas. Hay personas que cuando van a orar dicen las mismitas palabras todos los días. Y qué fea una relación que todos los días te digan lo mismo. ¿Sí o no? Los que están enamorados. ¿Verdad que se siente bonito cuando te dicen algo diferente? Pero todos los días, ¿sabe por qué? Oraciones aprendidas. Eso es lo que hacen los religiosos. Santa María, Madre de la Gracia, el Señor es contigo, bendita entre todas las mujeres. Todos los días, una oración mecánica, religiosa y aprendida. ¿Por qué? Porque no está la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la ayuda del Espíritu Santo, dice la palabra que Él intercede por nosotros. Cada vez que tú te vayas a poner a orar, escuche esto, hermanos, un secreto que les doy. Lo primerito que diga es: Espíritu Santo, ayúdame a orar.
Espíritu Santo, enséñame a orar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu conoce lo más profundo de Dios y Él sabe cómo llegar al Padre. Entonces, orar en el Espíritu, toda oración debe ir direccionada por el Espíritu. Es el tipo de oración que te sientes lleno, que sientes que te cargas espiritualmente. Es la oración que hace la diferencia entre la oración carnal y la oración almática. A veces no tenemos respuesta, hermano, porque nuestra oración es una pedidera que ni quiera Dios. Y tenemos el concepto que orar solo es pedir: Señor, bendíceme. Como decía el pastor Reinel, bendíceme, sáname, prospérame, y parecíamos cabros, solo me. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo con las emociones del alma, pero no lo estamos haciendo en el espíritu. Yo sé que esto está un poco profundo, pero tiene que entenderlo también. Le quitas el Espíritu Santo a la oración y le quitas el poder. Es difícil orar en la carne, hermano, porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. No se puede orar en la carne, porque el Espíritu energiza nuestra oración. Me estoy dando a entender. Él energiza nuestra oración y necesitamos orar en el Espíritu. Por eso muchos no oran, porque le piden permiso a la carne siempre. Carne, podemos orar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Oigan, ¿y cree que la carne le va a decir sí? Pues levantémonos? Claro que no. Por eso necesita al Espíritu, porque la carne le va a decir: ay, otra vez esa alarma, que esto y lo otro, que descansa otras 3 horas. Pero el Espíritu dice: cállate y levántate a orar. Y necesitamos orar en el Espíritu. Si no, su oración va a ser una oración seca todo el tiempo. Nunca le pida permiso a la carne para orar, porque no va a poder. Necesita obligarla, someter esa malvada que no quiere. Y decirle: te me levantas en el nombre de Jesús. Tírele agua fría en la mañana, o caliente para que se le pele a carne. Y ahí comenzar a orar. Y verá, hermano, cómo su vida va a ir cambiando, su relación con Dios, cómo se va a sentir lleno del Espíritu Santo. Necesitamos la oración en el Espíritu Santo. Otro lenguaje de la oración, la palabra de Dios habla de gemidos indecibles. Miren, me gusta este término, gemidos indecibles, porque es un nivel de oración. Yo lo llamo otro extremo. De hecho, casi nadie ora así. Pero los gemidos indecibles, la palabra de Dios dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabe qué es un gemido indecible? Es un lenguaje de alguien. Escuche esto, con esto estoy terminando. Es el lenguaje de alguien que está herido, que siente dolor. Yo no sé si usted ha orado así, hermanos, que siente dolor dentro de sí. ¿Sabe qué dijo Pablo? Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Significa que Pablo oraba con esos gemidos. Dicen que es difícil parir. Es difícil, hermanas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo le hacen cuando están pariendo? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo le hace, hermana? Ay, ay, ay. El dolor fuerte lo siente en su vientre. Mira, hermanos, eso es hermoso. Y su gemido lleva un lenguaje que viene del dolor. En estos últimos tiempos es el tipo de oración que la iglesia necesita, como que estemos pariendo.
Pablo le dijo: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo lloraba. Pablo sufría. Un hombre que tiene el Espíritu Santo, mujeres, cuando miran la situación del pueblo, hay dolor y se ora con ese dolor. Se desgarra el corazón, hermanos. Qué bonito es ver una iglesia que tiene ese gemido, ese dolor clamando, hermanos. Yo no sé si solo los que tenemos ese ministerio de evangelismo, de evangelistas, sufrimos eso. Yo no sé si la iglesia comparte eso, pero a veces a mí me ha pegado un dolor en mi estómago que yo oro y me siento como que cuando miro las almas como que van para el infierno cayendo y me produce una nostalgia, hermano, que no me deja en paz a veces y lloro. Yo le digo: Señor, salva las almas, y se siente en tu vientre, en todo tu ser, el dolor por la condición de la gente. Y a veces la gente peca, cae, hace y la gente no siente nada. ¿Sabe por qué? Porque no está el Espíritu Santo, hermano. Iglesia, necesitamos orar otra vez con esos gemidos indecibles, a clamar, porque estamos en los últimos tiempos. Cristo viene y necesitamos no orar, sino gemir con el corazón. Amén, hermanos. Es la oración de alguien que se siente dolido. Es una oración que sale con dolor. Es una oración que nace del corazón. No de aquí, sino que nace de aquí. El gemido indecible, ¿sabe qué? Es un lenguaje no articulado que no se puede descifrar con palabras, sino con sentimiento. Cuando una oración se produce desde más adentro, es escuchada como un eco en el cielo, hermano. Si la iglesia orara así, hermano, las cosas fueran diferentes en estos últimos tiempos. Dios nos revelara cuántas cosas. Dios hiciera cuántas cosas, señales, prodigios, maravillas dentro de su pueblo, hermano. La gente no cupiera en las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque ahora son más importantes programas seculares, bonitos, elocuentes, para entretener a la gente. Pero llámenos a oración, nadie quiere ir. Porque no hay nada en el corazón, no hay dolores, no has concebido nada. Y tú no puedes tener dolor de parto si no has concebido al Espíritu dentro de ti. El lenguaje, hermanos, y es uno de los lenguajes que más se le ha volado machete. Ahora ya ni se deja en la iglesia porque se mal interpretado el lenguaje de lenguas para orar, donde se hablan misterios, donde se deja el razonamiento a un lado y el Espíritu te dice dentro de ti: aparta tu razonamiento, aparta tu lógica, necesito tu lengua y tu cuerpo para interceder dentro de ti. Y Pablo dijo: el razonamiento se queda sin entendimiento, pero tu espíritu está hablando misterios. Amén, hermanos. A mí me gustaría que la iglesia se levantara a hablar y todo el mundo hablando en el espíritu, y que la gente comience a hablar en el espíritu. Que la oración salga de adentro, hermano. Pero es un irrespeto orar sin deseo, orar porque me miren. No, es que hay que orar porque si no oramos, ¿qué van a decir los hermanos? Eso no sirve, mejor no ores. Necesitamos, hermanos, que la iglesia vuelva a la oración del Espíritu Santo de Dios. No una oración ficticia, hermanos. Porque ¿sabe cuál es la oración del cristiano? Se levanta en la mañana. Dios mío, ya es tarde. Padre, en el nombre de Jesús, mira, te encargo este día, Señor, que no me vaya a matar un carro en el 40, que no me vaya a electrocutar. Amén, amén.
Y en la tarde, ay, vengo cansado. ¿Y el tiempo de Dios dónde está? ¿Dónde está el tiempo de Dios, hermano? ¿Y cómo tú y yo vamos a ostentar estar en victoria si nuestra vida de oración es una miseria? ¿Escuchó eso, hermano? Una miseria. Y a veces se hace el simulacro en la mañana solo para que tu conciencia te diga, oraste. Pero no hay nada dentro de ti que pese. Por eso vas al trabajo y comienzas a hablar tonteras, comienzas a enojarte y comienzas a hacer cuantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque hiciste una oración solo rutinaria, pero no de clamor, de gemido indecible, que te sentiste lleno, hermano. El cristiano en estos últimos tiempos no tenemos que levantarnos hasta no sentirnos cargados de Dios. Y ese es el mensaje para todos, hermano, no solo para usted, sino para mí mismo. Llenarnos de Dios. Y a su nombre, iglesia.